Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado, esos sábados culturales, que vamos a dedicar al estudio de un tema que tiene interés porque se asocia con fenómenos que estamos viviendo hoy día. Muchos de ustedes se habrán preguntado en algún momento cómo es que se difundió en forma total, fragmentaria, etcétera, esto que se llama el discurso políticamente correcto, el discurso woke, toda esa serie de consideraciones sobre un montón de ítems, no necesariamente muy articulados, que están en el labio, especialmente en las generaciones jóvenes en todas partes. Es una ideología informe, inarticulada, pero que tiene efectos psicológicos y por lo tanto en la conducta de millones de personas, especialmente, repito, de las últimas generaciones. Cómo apareció, cómo se difundió. Y para eso es interesante estudiar cómo se difundió el cristianismo, cuáles fueron los factores que lo hicieron posible, y eso por analogía nos permite entender el desarrollo de cualquier ideología, política o religiosa, y desde luego de este discurso woke, que es predominante todavía, y va a seguir siéndolo incluso sectores de la llamada derecha, como lo vemos en Chile a cada momento. Entonces, las analogías que ustedes encuentren son asuntos suyos, yo no voy a hacer ninguna observación, creo que lo que voy a contarles habla por sí mismo. Ustedes podrán sacar sus conclusiones, generalizar lo que vamos a contar de qué pasó con el cristianismo. Partamos diciendo que no ocurrió como algunos creen, que el cristianismo parte su carrera triunfante en el Imperio Romano y luego en todo Occidente, con el hecho de que Constantino, el emperador Constantino, después de ganar la batalla de Puente Milvio contra Maxencio en el año 312 después de Cristo, cuando lo llevaron a celebrar su victoria sacrificando a los dioses paganos de Roma, él se negó y él dijo aquello de que había seguido las indicaciones del único Dios, el Dios cristiano, el Dios que le había hecho un signo en el cielo, una cruz, con este signo vencerás. Esa historia que es legendaria y que no tiene mucho de realidad, la verdad que fue un mito creado por funcionarios, dirigentes de la cristiandad, no tiene ningún fundamento. Pero da lo mismo. El hecho es que cuando Constantino decidió comenzar a darle apoyo al cristianismo y dejar de perseguirlo, desde luego, el cristianismo ya llevaba 2 siglos y medio creciendo en Roma. Esto no era nuevo y por algo, precisamente por eso, porque ya el cristianismo era una fuerza importante ideológica en el imperio, es que probablemente por esa razón política, más que nada, Constantino decidió empezar a apoyarla, empezar a hacer todo lo que terminaría en el año 380 con Teodosio, cuando ya de frentón declara que el cristianismo es la religión oficial del imperio. Antes de eso, Constantino no declaró como religión oficial, todo el mundo tenía derecho, eso se llama el edicto de, bueno, me acuerdo, el edicto de Milán, el año 313. Todas las religiones, todos los cultos tenían derecho a existir, y entre ellos el cristianismo. En el 380, o sea, bastante tiempo después, se convierte en religión oficial. Pero quiero repetir esto para que entiendan, para que se acuerden. La religión cristiana venía de mucho antes, tenía más de 2 siglos y medio desarrollándose. ¿Cómo pasó? Es el tema de este sábado cultural. Desde luego, un proceso histórico extraordinario, porque piensen ustedes, ¿qué es lo que era en su inicio? Cuando vivía Cristo, cuando murió Cristo en los años posteriores, era una secta judía, una variante del judaísmo. El judaísmo era una religión normalmente despreciada en el Imperio Romano. Se consideraba a los judíos como enemigos de la humanidad porque no tenían interés en juntarse con nadie fuera de su tribu étnica, religiosa, cultural, y vivían aparte y se encerraban y miraban a huevo a los paganos, y ellos creían que el Dios de ellos había hecho un trato especial con ellos nada más. Entonces no eran muy simpáticos para los romanos. Eso es lo que ocurría. Yo no lo estoy diciendo yo, ustedes pueden leer lo que se escribía cuando se tocaba el tema de los judíos, lo que se decía de ellos. Esto es un hecho histórico. Entonces, que una secta de esa religión, que era mirada con desdén, llegara a conquistar el mundo es un fenómeno extraordinario. Y eso es lo que vamos a examinar cómo fue.
cómo se transformó en la religión del imperio más poderoso de la Tierra. Bueno, los factores que actuaron en esto, como prácticamente en todo, son muchos, pero no están aislados corriendo en paralelo, sino que interactuando entre sí, reforzándose mutuamente, y algunos de esos factores, no sé si todos, los vamos a examinar. Primero, el escenario. El imperio romano era el escenario ideal para que creciera una religión, una nueva ideología religiosa. Antes de esto, antes de que existiera el imperio romano, las religiones paganas eran locales, particulares. La religión, los dioses de esta ciudad, de esta región. Y no tenían conexión unas con otras. Tampoco luchaban unas con otras. Simplemente una ciudad adoraba, había sido fundada supuestamente por tal o cual dios, a ese dios se le rendía culto, en otra ciudad era otro, en algunas regiones varios de estos dioses, digamos, eran adorados al mismo tiempo, etc. Habían dioses de Egipto, habían dioses para los griegos, ¿no es cierto? El panteón griego con Zeus, con Poseidón, con todos ellos, Mercurio. Pero con Roma desaparecieron esos particularismos porque todo se convirtió en territorio de una única entidad política que era Roma. Simplemente. Había un solo referente político. Roma. Ya no se trataba de Egipto, Grecia, todos se habían convertido en partes del Imperio Romano, en provincias. Estamos hablando de un espacio de casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Despejado. Unitario. Una persona podía viajar con relativa seguridad en ese mundo. Habían buenas carreteras, estaba la policía, digamos, de las legiones, habían puertos activos, había una moneda que era la misma para todas las regiones del imperio, había, como les digo, protección militar, había una red comercial, había lo que hoy día llamamos una globalización en el Mediterráneo y un poco más allá. El Imperio Romano llegaba hasta lo que ahora es Inglaterra, el Reino Unido, hasta Escocia, lo que es Escocia. Por el otro lado llegaba a lo que ahora llamamos Turquía, era Asia Menor. También ocupaba partes de Medio Oriente, el norte de África. Era una extensión enorme, unitaria, con un lenguaje común, con una moneda común, con carreteras que unían unas con otras, las partes del imperio con seguridad para viajar, con puertos comerciales. El escenario estaba montado. Claro, un escenario no es suficiente, tiene que haber un libreto, tiene que haber actores, y vamos a ir a eso ahora. La lengua común es muy importante. Una lengua común permite la difusión, permite la conversación, permite que una idea, que una religión sea comunicada a otro. Una cosa tan simple. Esa lengua común se llamaba, le decían, koiné. Koiné era una forma bastante bastardeada, simplificada del griego, pero precisamente porque estaba simplificada y bastardeada se convirtió en algo así como el inglés ahora, el idioma universal. Eso permitía mucho más fácil comunicación, evidentemente. Piensen ustedes, las cartas que escribió Pablo, que escribió muchas cartas, estaban escritas en griego, no en arameo o algún otro idioma oriental de esa clase. Los evangelios, los que ustedes conocen, fueron escritos en griego. O sea, en esta forma simplificada que era la koiné, que es una palabra griega que significa algo así como comunidad mundial. De ahí viene ecumene también, otra palabra del mismo origen. Entonces, eso es otra condición, no es suficiente, pero es otra condición que se suma. Tercera cosa, como nació como una secta judía, una variante del judaísmo, así empieza el cristianismo, tenía, por así decirlo, un lugar donde partir a difundirse. Porque en todas las ciudades del Imperio Romano existían ya las sinagogas, que son los templos del judaísmo. De hecho, Pablo, en sus prédicas, ya vamos a llegar a Pablo, partía tratando de convertir a los judíos, digamos, tradicionales, hablando en la sinagoga. Después que lo mandaban para afuera, que lo echaban, que no le daban pelota, e iba
a predicarle a los paganos, a lo que ellos llamaban los gentiles. Todavía, desde el punto de vista de las comunidades judías, nosotros, los que no somos judíos, somos gentiles. Aunque ya no se usa mucho esa expresión, pero viene de ahí, gentiles. O sea, ya tenían una infraestructura sobre la cual basarse, un lugar donde llegar, la sinagoga. Bueno, y aquí tenemos a Pablo. Este hombre podríamos considerarlo el mayor, más importante propagandista religioso, el mejor comunicador, diríamos ahora, de todos los tiempos. ¿Qué es lo que no hizo Pablo? Lo que no hizo Cristo. Cristo nunca salió de Palestina, lo que llamamos ahora Palestina. Nunca salió de ahí. Nació ahí, predicó por ahí, el Nazareno, llegó a Jerusalén, pero no se movió de ahí. Pablo sí, el que fue primero persecutor y luego se convirtió. Pablo estuvo, aquí tengo la lista de lugares que recorrió, estuvo en Siria. Voy a usar los nombres actuales de los lugares donde estuvo. Siria, Chipre, estuvo en Turquía, o sea, Asia Menor, estuvo en Macedonia, en Grecia, tal vez en España, aunque eso todavía no está muy seguro, se discute. No solo eso, en esos periplos por todo el mundo romano, facilitado por las carreteras, por la protección, por la seguridad con que uno se podía mover dentro de estos millones de kilómetros cuadrados, fundó iglesias, nombró dirigentes, escribió cartas, montones de las cartas a los no sé cuantenses, cartas a los marselleses, cartas a los gentiles, cartas. Volvía después a un lugar a ver cómo andaban las cosas que había iniciado, corregía errores de concepción sobre el cristianismo. O sea, creó una red internacional, inventó, por así decirlo, una administración multinacional. Si no es por Pablo, el cristianismo habría seguido siendo lo que fue al principio, una secta judía, una más, que habría terminado ahí, habría desaparecido, no existiría el cristianismo. Bueno, vamos ahora a lo que el cristianismo predicaba, porque todas estas cosas que estamos mencionando son importantes, pero algunos se preguntarán, bueno, ¿dónde está el bife aquí? ¿Qué es lo que de todas maneras permitió, con estas condiciones favorables, que la cosa creciera? Antes de contarles eso, recuerden que este programa de sábado es auspiciado por Pontara. Ya saben, ese sitio, pontara.cl, que les permite a aquellos que quieren publicar, que quieren editar, que quieren llegar a escribir un libro, lo hagan. Hay muchas personas, más de las que ustedes creen, que desean escribir un libro, lo tienen en la mente, casi lo tienen acabado entre su cabeza, pero no lo han escrito o solo han avanzado muy poco, porque no tienen nadie que les vea, que los anime, que les diga cómo partir, cómo organizarse. Otros tienen ya un manuscrito, o digamos ahora un archivo más bien, pero no saben qué hacer con él, tan seguro, y tienen razón, de que ir a una editorial convencional van a perder el tiempo, no les van a dar mucha bola porque no son conocidos, obviamente no son conocidos porque no han publicado nada, y las editoriales no hacen muchos experimentos con eso, tienen que ir a la segura porque es una empresa comercial. Entonces saben que no les van a dar bola, que van a tener meses le van a recibir el archivo, pero ni siquiera lo van a ver probablemente, o le van a decir meses después, no está en nuestra línea editorial. Están dudosos, no saben qué hacer. Otros desean que alguien les vea su material, que les ayude a hacerlo mejor. Y así, hay montones de situaciones como esa. Pontara se hace cargo de todas esas situaciones. Lo ayuda a escribir si no ha escrito, lo ayuda a mejorar si ya escribió, y eventualmente publica. Eso es pontara.cl. Así es que si usted está en una de esas situaciones, póngase ya en contacto, y ya lo está haciendo un montón de gente, y hay un cierto límite en lo que la empresa puede hacer por una razón muy obvia, porque seriamente y realmente se revisan los materiales que se mandan, lo sé muy bien yo porque soy parte de esta cuestión, y eso toma tiempo si se hace bien. Y si se dan consejos, etcétera. Entonces hay un límite. Si usted está en esta situación de ser un escritor potencial, póngase en contacto. Continúo con Oxibiota, que ya conocen, el polvito que mezclado con agua, vienen unos sobres como estos, más bonitos que este, sí. Se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted elimina de raíz los malos olores. Ya sea que vierta el producto en algún lugar o que lo vaporice en otro. Santo remedio. Se está usando
en restaurantes, en casinos, cocinería, casas. Es fantástico, realmente increíble. Sigo con el suplemento Vito. Esto es para sus mascotas, estimados amigos, para que sus mascotas estén en mejor estado de salud. Usted le echa una cucharadita de este suplemento a su platito con pellet y su gato, su perro van a estar mucho mejor, menos visita al veterinario, menos problemas, menos... Uno lo pasa mal cuando su mascota está enferma, porque la mascota no nos puede decir dónde le duele, qué le pasa. Lo único que pasa es que uno lo ve ahí en un rincón, no quiere comer, no quiere tomar agua, está triste, no se mueve. Entonces tenemos que llevarlo al veterinario, eso cuesta tanta plata. Un lío. Suplemento Vito está prácticamente, perdonen, la alergia en todas las mascoterías, y si no lo encuentran en la mascotería, póngase en contacto con el suplemento, con el sitio Suplemento Vito, simplemente. Y termino este bloque con Lascar Comunicaciones, una empresa que usted ubica en lascarcomunicaciones.cl, que entrega un servicio integral de comunicaciones para que usted, su producto, su servicio, lo que usted quiere dar a conocer, sea conocido. Hay que comunicar lo que uno tiene, o si no, simplemente es como que no existiera, literalmente. Bueno, San Pablo lo supo hacer muy bien con el cristianismo, a propósito. Vamos al mensaje. Esto es muy importante, evidentemente. ¿Qué es lo que había de nuevo en el mensaje cristiano? Partamos por una base. No había nada más jerárquico que el mundo romano. Estaban los esclavos, estaban los libertos, que eran esclavos que habían sido liberados por su amo, pero que tenían una condición distinta. Estaban los ciudadanos extranjeros, que no eran ciudadanos romanos, no tenían los derechos de los romanos. Estaban, digamos, los senadores, la clase alta. Estaban las mujeres, que podían ser romanas, pero tenían menos derechos, desde luego no tenían derechos políticos, que los hombres. Habían innumerables pobres, yo no sé qué nombre darle, el proletariado, de ahí viene la palabra proletario. Proletario significa propietario solo de la prole, de sus hijos. Y viene aquí el cristianismo y dice una cosa absolutamente revolucionaria, amigos. Aquí, delante de Dios, no hay griegos, no hay romanos, no hay mujeres, no hay hombres, no hay esclavos, libertos ni senadores. Todos son iguales frente a Dios. Nuevo, ¿no? Todos son iguales. Un esclavo podía llegar a ser obispo y efectivamente esclavos llegaron a ser obispos. Partamos por ahí. Después, otra cosa, que ninguna religión pagana entregaba. Las religiones paganas eran otra cosa. No sé ni siquiera si llaman las religiones. La promesa de la vida eterna, pues. Las religiones comunes y corrientes paganas eran, por así decirlo, rituales administrativos. Si acaso tenían una conexión con los individuos, era solamente aquí en esta vida. Que me vaya bien ahora, que me haga rico, ayúdame a que no se hunda el barco cuando viaje. Pero ¿qué pasaba después de la muerte? Nada, no había nada. Cero. He aquí que llega una religión que promete que hay una vida eterna después de la muerte, que hay resurrección, que hay perdón, que hay amor divino. Nada de eso existía en el mundo pagano. Nada. La religión tenía una función política, civil, que los dioses tuvieran, digamos, no mandaran, digamos, pestes contra la ciudad, contra el imperio, que les facilitara las cosas en la vida diaria, que el ejército romano venciera a los enemigos, y a los individuos, bueno, podía hacerles favores. Entonces habían sacrificios rituales, era como hacer una operación comercial. Yo sacrifico un animal por ti, Dios X, y tú me favoreces a mí en esta vida. Nada más. Esto era muy distinto. La promesa de la vida eterna, el perdón, el amor divino, es otra cosa. Después está cómo se manejaba esta religión en este mundo, en esta vida. Este es un tema que se conoce muy poco. Era una especie de enorme hogar de Cristo, la religión. Las comunidades cristianas ayudaban a todo el mundo. Ayudaban a las viudas, ayudaban a los huérfanos, financiaban las sepultaciones de quienes no tenían cómo hacerlo, ayudaban con alimentación, con apoyo económico, y ayudaban con el calor de la comunidad misma. O sea, era un mecanismo de seguridad social. Eso existía en algunas formas muy limitadas dentro de la sociedad romana. Tanto es así, de lo importante que era este aspecto, que este emperador, que trató de
darle nueva vida al paganismo y eliminar el cristianismo, que es el famoso Juliano el Apóstata, que gobernó el 360, gobernó muy poco tiempo, 3 años nomás, más o menos por allá por los años 60 del siglo IV después de Cristo. Trató, por eso que le llaman Juliano el Apóstata, trató de revertir las cosas, y una de las cosas que se dio cuenta es que esa función de seguridad social del cristianismo era muy importante, y trató que los cultos paganos hicieran lo mismo. No le resultó. Eh, Luego otro elemento. En el mundo antiguo hubo muchas, ahora lo llamaríamos pandemias, ¿no? Epidemias, plagas, peste. Y no existían los mecanismos actuales de seguridad, de salud que conocemos. La peste antonina del siglo II dejó la crema. La peste de Cipriano, siglo III, lo mismo. La gente, lo único remedio que encontraba cuando en una ciudad empezaban a aparecer los muertos por montones por la peste, era arrancar, irse al lugar más solitario posible. Pero muchos cristianos se quedaban cuidando a los enfermos. Se morían igual, ¿eh? No es que fueran inmunes a la enfermedad, pero se quedaban. Y ayudaban a los que recibían algunos cuidados. Y esto impresionó mucho a la población, como los impresionaba esto de que los cristianos ayudaban con alimentos, con cuidados, con financiamiento a gente que lo necesitaba, incluso que no era cristiano. Eso provocó una enorme impresión en el mundo romano. Después está el tema de los mártires. Las persecuciones romanas, no crean ustedes, en las películas de Hollywood, no fueron tanto como las han pintado, que todo el tiempo estaban persiguiendo. No, eran muy intermitentes, algunas eran bastante débiles. Muchos de los funcionarios romanos en la provincia que tenían que hacer cumplir el decreto del emperador, que a los cristianos había que interrogarlo, había que hacer un sacrificio por el emperador, etcétera, y si no había que liquidarlos, torturarlos. Pero mucha gente que ya estaba empezando a ser influida por estos nuevos tiempos, por estas ideas. Normalmente las señoras, las mujeres, eran las que conquistaban a sus maridos, los conquistaban a la nueva fe. Entonces, no tenían muchas ganas. Muchos de ellos eran muy renuentes. Entonces, la verdad es que las persecuciones eran mucho menos terribles como se han pintado. Pero sí, hubo muertos, hubo tipos que fueron torturados y fueron finalmente exterminados. Y producía también mucha impresión ver a estos mártires que no eran tantos, pero existían, que los llevaban a un lugar donde los iban a destruir las bestias, los leones, y ver con qué postura enfrentaban la muerte. Entonces era muy impresionante, y por eso que uno de estos príncipes de la iglesia, uno de los grandes nombres de la antigüedad, Tertuliano, dijo: la sangre de los mártires es semilla del cristianismo. El prestigio moral de los mártires fue muy importante. Muy, pero muy importante, amigo. Las más importantes persecuciones fueron la que hizo Nerón, el 64 después de Cristo. Le echó la culpa a los cristianos del incendio de Roma. La de Decio, otro emperador, mediados del siglo III, el 249, 250, por ahí. 249, porque el 250 ya murió Decio. La de Valeriano, el 257, y la última importante fue la de el emperador Diocleciano, el año 303. Fíjense, a pocos años después llegaría Constantino y acabaría con las persecuciones. Entre todas estas persecuciones habían muchos años en que no pasaba nada, los cristianos seguían creciendo, seguían organizándose, seguían apareciendo templos cristianos, no eran fastuosos y a la vista, pero lugares, probablemente casas privadas donde se podían reunir. No había persecución, seguía creciendo la organización. Y aquí llegamos a una otra cuestión importante para que crezca un credo o una ideología. Por ejemplo, si me permite saltar al presente, una parte importante del fundamento organizacional que tiene el progresismo está en las universidades, en los medios académicos, o sea, en el estudiantado, los jóvenes que son siempre tan adeptos a chuparse cualquier nueva ideología que llegue. Ese es, como quien dice, la base institucional que ha tenido en todas partes. Ustedes lo han visto en Estados Unidos con estas tomas esta creación de campamentos entre las universidades. Bueno, la organización es importante porque permite mantener las cosas funcionando. Permite que hayan autoridades que dan consejos, que dan incluso órdenes, que le dan, digamos, una dirección a la vida de la gente. Una idea que no tiene una organización se evapora, literalmente. Muy temprano,
se organizó la cristiandad. Empezaron a aparecer todas las jerarquías, los obispos, los diáconos, los subdiáconos, los presbíteros, etcétera. Muy eficiente. No había ninguna ciudad sin su obispo. El obispo era simplemente el primo inter pares, el primero entre iguales. Era elegido por la comunidad en esa época, al principio. La comunidad, la asamblea cristiana, ahí viene la palabra iglesia, viene de la palabra eclesia, que significa asamblea. Bueno, como fuera que se eligieran, los obispos mantenían esta organización, se carteaban con otros obispos, generaban consensos ideológicos, llamémoslo así, etc. Y ya mencioné a las mujeres, que fue muy importante. Primero, que eran consideradas ante Dios iguales a cualquier otro. Y participaban muy activamente en muchas cosas. Buena parte de las riquezas con que se fue apitutando, llamemos la cristiandad, la riqueza, era de señoras que morían y dejaban todas sus tierras, sus propiedades a la iglesia. Eso fue una de las bases de lo que sería después la inmensa riqueza de la cristiandad, con la cual podían hacer todas las cosas que les dije antes, ayudar a los pobres, financiar las sepultaciones, qué sé yo, alimentar, venía de ahí. O sea, esto no eran unos pobretones. La iglesia empezó a crecer como una institución organizada y con recursos financieros importantes. Y las mujeres eran muy importantes en esto. Si ustedes estudian la historia de los inicios del cristianismo, van a ver aparecer multitud de señoras que cumplen un papel muy piadoso y dejan su dinero. Y muchas conversiones dentro de la familia parten por las mujeres. Eso también son historias documentadas. La mujer empieza a recibir, son más sensibles, ¿no es cierto? Empiezan a recibir el mensaje y lo empiezan a difundir y empiezan a influir. Si ustedes vieron la película La Pasión de Cristo, esta película que provocó tanto, como dicen ahora la palabrita que les gusta a todo el mundo, la polémica. Ustedes verán esa parte en que Jesucristo llevaba a Poncio Pilato, el procurador de Judea, y ustedes vean en las imágenes de la película las carantoñas que le pone a cada rato a la señora, que ya está claro que está medio influida por las prédicas de Cristo, de algún modo tan rápido. Y entonces el Pilato está bastante complicado. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, las mujeres. Así que había un mensaje potente que generaba igualdad de todos ante Dios, que prometía la vida eterna, que prometía en esa vida eterna estar envuelto en el amor divino. Había una organización que ayudaba, alimentaba, sepultaba, protegía, daba además una cosa que la gente siempre busca, una comunidad, estar dentro de una comunidad, no estar solo. Muy importante, los seres humanos son en su 99,9999% muy gregarios. Todas esas son ventajas muy superiores a lo que ofrecían estos cultos paganos, que era un ritual frío, administrativo, para conseguir algo. Y tenemos este escenario inmenso, un territorio unificado, con carreteras, con seguridad, con un lenguaje común, con una moneda común, con toda una estructura física, un escenario donde este cristianismo podía avanzar para todos lados y no quedar encerrado en una ciudad o una región, como ocurría con el paganismo antes del imperio. Piensen en eso, las vías romanas, las rutas marítimas disponibles, el griego como lengua franca, el akoiné. Por supuesto, los romanos propiamente tal, los latinos hablaban latín. Pero en general, los comerciantes, un comerciante que quería vender en un lugar de una etnia muy distinta, una cultura, se iba a poder comunicar con el comprador en este griego simplificado que era la koiné. La paz romana, pax romana, existía, no era total, pero permitía, digamos, moverse con cierta seguridad. San Pablo se movió por todos lados. Me parece que estuvo también en Roma. Claro, cuando finalmente lo juzgaron, él pidió como ciudadano romano ir a ser juzgado en Roma. Entonces, se podía ir a todas partes. Se podía llevar la buena nueva a todas partes. Todos estos elementos que se produjeron históricamente en un momento dado, en el momento en que existe el Imperio Romano, en el momento en que existe la Pax Romana,
En el momento además que psicológicamente muchos miembros o súbditos del Imperio Romano vivían tensiones tremendas, psicológicas, de pobreza, de las pestes. A veces el ataque en los bordes del imperio al principio poco, pero pues cada vez creciente, de las hordas bárbaras. En fin, montones de elementos que además son propios de la condición humana, no solo en el Imperio Romano, sino que hasta el día de hoy, en todo momento, que es la angustia por la fragilidad de la existencia humana, por la incertidumbre, por la pobreza, por las tensiones, por las penas, por la muerte de los seres queridos, por mil cosas en las cuales vivimos hasta el día de hoy. En esa época, mucho más. Una permanente tensión, una permanente casi angustia o inquietud. Y bien, esta religión ya habla de una vida eterna, donde estaremos envueltos en el amor de Dios. O sea, la oferta era maravillosa. Ningún credo pagano la ofrecía. Permítanme, antes de continuar, recordarles ahora, amigos, al arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar con el talento único que él tiene y con la acuciosidad con que construye lo que planeó y que el cliente aceptó, porque él entra a la construcción, a la remodelación desde el primer día y está en ella hasta el último. Literalmente, él entrega las llaves. Esto en la región de los lagos, en la región de los ríos, en el sur, ahí es donde se mueve Diego Sándor. Ahí están las direcciones para que se contacte con él. Luego continúo con La Bollería, una empresa de banquetería, pero también de pastelería. También producen pasteles, dulces, tortas. Como banqueteros son muy buenos, yo los conozco. Así que si usted tiene que organizar uno y ya sabe que no va a dar abasto y necesita un banquetero, póngase en contacto en Instagram, @labolleriapiric. Y termino con Rosa Bergamota, una empresa chiquitita, muy amorosa, que se dedica a producir artículos de tocador con puras sustancias naturales para no producir problemas a la gente que tiene la piel muy delicada, pero también obviamente son útiles para personas que no tienen piel delicada. Estamos hablando de champúes muy ricos, acondicionador, cremas para el cuerpo, fragancias, rolón. Todo eso usted lo encuentra en rosabergamota.cl. Puede comprar ahí directamente cajas con varios de estos productos, usted escoge cuáles, o en las farmacias de la cadena NOF hay algunos de los productos de Rosa Bergamota. Así que ahí tenemos, estimados amigos, las condiciones que hicieron posible la enorme difusión del cristianismo y que hicieron posible que llegara un momento en que un emperador, Constantino, se pegara al alcachofazo, que ya no valía la pena perseguir a los cristianos. Seguían creciendo, eran una fuerza financiera, política, ideológica, más valía incorporarlo. Y partió decretando en ese edicto de Milán la libertad de culto. Y más tarde, el 380, Teodosio, que ya de frentón era cristiano, de Constantino se bautizó a última hora, para pagar el ticket para el cielo, digamos. Teodosio, el 380 después de Cristo, la declara la religión oficial y empieza ya a perseguir literalmente al paganismo. No persecuciones sangrientas ni nada, sino que los empezó a arrinconar, los empezó a sacar del medio, poco a poco. Y mucha gente empezó a convertirse al cristianismo porque si el emperador era cristiano, la corte era cristiana, la carrera política, administrativa, había que ser cristiano. Así. Pero todo esto fue la culminación de un proceso súper largo de más de 2 siglos. Desde el momento en que San Pablo empieza a recorrer, empieza a difundir, empieza a generar, digamos, acción, empieza a comunicar esta nueva religión, la empieza a convertir ya no en una secta judía, sino en una religión ya no es judía, o sea, es otra cosa. Es una religión para los gentiles, básicamente. Los judíos tienen su propia religión. Esto ya no es una secta judía, esto es una religión distinta, fundada, basada en la historia de Jesucristo. Es otra cosa. Por definición, el 99,9% de los cristianos nunca fueron judíos. Hay algunos judíos que se han convertido, a veces, supongo que algunos por convicción y otros por interés, por conveniencia. En algunos momentos, si usted no se convertía al cristianismo, iba a tener problemas. Eso lo conocemos en la historia bastante dura que ha sufrido el judaísmo y los judíos en Occidente y en otras partes. Entonces,
pero los cristianos en general no son judíos, obviamente. Y este éxito fue derivado de este desarrollo en estas condiciones favorables que les hemos contado y que permitieron al cristianismo crecer y convertirse en uno de los fundamentos de toda una civilización. La civilización occidental es cristiana. Es cristiana. Incluso si uno no cree en Dios, si uno no va a misa, uno pertenece a una cultura cristiana. ¿Sí? Tan naturalmente tiene otras raíces en nuestra civilización. Lo griego, la cultura helénica, la cultura greco-romana, obviamente. Pero está el cristianismo también. Está el cristianismo. Así es que saquen ustedes sus conclusiones respecto al porqué de esta gran expansión de una cosa mucho menos articulada que el cristianismo, aunque dicho sea de paso, el cristianismo no se articula ideológicamente como lo conocemos ahora de inmediato, parte de una manera muy elemental como es el progresismo. Eventualmente va a tener también su ideólogo, esto que llamamos ahora vagamente progresismo. El cristianismo empezó a desarrollar su propia teología mucho después de San Pablo. Empiezan a aparecer los ideólogos del cristianismo. San Agustín, Tertuliano hasta cierto punto eran más oradores que ideólogos. Más tardíamente, ya en la Edad Media en Europa, Santo Tomás de Aquino, Meister Eckhart, que en el fondo lo consideraron un poquito herético, en fin, todo el desarrollo teórico, basado en gran parte haciendo uso del pensamiento neoplatónico, es posterior. Puede ser que el día de mañana aparezca también un teórico, un ideólogo de estos elementos fragmentarios, pero más o menos metidos a bulto en un mismo saco que llamamos progresismo. ¿Y por qué se ha difundido tanto? También por una serie de razones, y ustedes pueden sacar analogía del cristianismo. ¿Cuál es la gran promesa del progresismo? No es la vida eterna, es la buena vida, es la vida satisfactoria, la vida en fraternidad, la vida en fraternidad también con el reino animal y vegetal y todo. Y hay un anhelo ahí que yo acojo personalmente, sin ser progresista, y que está resultando del desarrollo completo de la humanidad hasta este momento. Pésimamente manifestado por los grupos que se autobautizan como progresistas, tal como durante el desarrollo del cristianismo, también hubo grupos de fanáticos que dejaron la crema. De esto les he hablado muchas veces en otros programas. Fanáticos, nunca faltan los que agarran una idea y la convierten en un cliché y la convierten en una estupidez y sobre la base de ella hacen toda clase de estropicio. Lo hemos visto con estos señores en Estados Unidos echando abajo estatuas de Colón, porque se supone que Colón vino aquí a dejar las monstruosidades, vino a romper el supuesto paraíso indígena original que había acá en América. Esas son idioteces. Pero hay un trasfondo, tal como lo había en el cristianismo, la vida eterna, el amor universal, la fraternidad, el amor divino. Eso era nuevo y era superior a los cultos paganos que de repente sacrificaban miles de animales para que el emperador le fuera bien en una batalla, una cosa tosca, elemental. Desde luego que desde el punto de vista ideológico el cristianismo es una superación, una elevación. Y desde luego que en el progresismo, en el trasfondo lejano, lo que ahora conocemos políticamente, hay un elemento de mirada acerca de nuestro papel en el planeta, en el mundo, en la galaxia, en la creación, que es superior al egoísmo, digamos, mercantilista, el egoísmo del todo para mí y nada para ti, o solamente intercambio equivalente, quid pro quo en latín. Pero con las distorsiones de lo que le ocurren a todas las ideologías cuando se convierten en movimientos sociales, ahí empieza a quedar la crema. Bueno, hay otros elementos analógicos, como esto de que hay un solo mundo ahora, como había un solo mundo en el Imperio Romano, y permite y además tenemos medio de comunicación, no solamente a San Pablo, tenemos la Internet. Así que ustedes pueden sacar algunos paralelos interesantes de cómo se difunden y por qué se difunden el tema de la promesa, el tema del anhelo, el tema de las condiciones sociológicas y psicológicas, las comunicaciones, ahí tienen ustedes. Bueno, estimados amigos, sería todo por hoy. Mañana voy a hacer un programa que lo que he estado llamando hasta ahora
eventos extraordinarios, personalidades extraordinarias, pero me tinca que mañana voy a hacer una pequeña variante y voy a hablar de cosas extremadamente curiosas que existen hoy en día en este mundo, lugares, costumbres o cosas que son interesantes de conocer, porque las cosas raras son las que iluminan más, no las cosas frecuentes, que ni las vemos ya por ser frecuentes. Las cosas raras son las que iluminan más sobre las muy peculiares singularidades de la especie humana y de nuestra manera de vivir en este mundo, y de las cosas que llegan a ocurrir a veces por circunstancias únicas, especiales, qué sé yo. Vamos a ver, no estoy seguro, pero tal vez haga eso. Y mientras tanto les digo adiós, muchas gracias por haber estado conmigo. Por favor, el pulgar para arriba y no olviden mis libros que les he estado mostrando largamente, Resurrección y la Torre de Papel. Y una vez más, agradezco a las personas que han estado sumándose a Patreon para permitir que, a pesar de las dificultades económicas por las que pasa el país, y desde luego nosotros estamos metidos en el país, sigamos subsistiendo. Agradezco a las personas que han estado con nosotros sin parar durante años. Agradezco a los que se han retirado por cualquier motivo, pero que estuvieron con nosotros. Muchas gracias. Para comprar estos libros y también para entrar a Patreon, si usted quiere, entre al sitio elvillegas.cl. Para comprar libros, elvillegas.cl/tienda. Y para recibir todos los días gratis un mail en que hago comentarios. Últimamente he hecho muchos comentarios de fútbol, pues yo también veo algo del Mundial, últimamente por lo menos. Entren a elvillegas.cl/correo. Ahí les van a pedir que pongan su correo electrónico y eso es todo. No tienen que pagar un peso, no tienen que dar más datos, no les pedimos ninguna cosa más, solamente su dirección, y van a estar recibiendo todos los días, ahora tengo que hacer un mail con algún comentario, recuerdo, consejo, recomendación de libros, de música. Últimamente he hecho mucho sobre el fútbol. Bueno, correspondía, ¿no? Ya. Muchas gracias, estimado amigo. Nos estamos viendo, domingo, lunes, martes, etcétera, todo el tiempo. Hasta que Dios Padre Todopoderoso me llame, no sé a qué, pero me llame. Chao.